conferencia, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, noches con todos y todas. En efecto, llegamos a la última jornada de este módulo, solo del módulo 3. ¿Y qué vamos a ver en esta tercera jornada? Vamos un poco a hacer esa recapitulación de las. A ver, ya vimos las anomias, hoy vamos a concentrarnos en las consecuencias de la anomia para al final llegar un poco a las reflexiones finales que hace Carlos Nino en este capítulo en particular y creo que un poco con los aportes que ustedes han hecho, con las intervenciones que ustedes han hecho en las jornadas anteriores, podemos ir un poco también, tal vez identificando qué buena y nueva práctica podemos nosotros implementar para ir un poco erradicando esas anomias y también como para ir fortaleciendo, como nosotros veíamos el día de ayer, fortaleciendo el Estado de Derecho, ¿no? Y colaborar, sobre todo contribuir a erradicar estos patrones de debilidad institucional que, como vimos ayer, al final en realidad no ayuda a nadie y más bien nos terminan perjudicando a todos. Les voy a compartir mi pantalla y aceptar, listo. Entonces, así, haciendo una recapitulación, nosotros ayer decíamos que un poco con las anomias, la anomia astuta, la anomia estructural y la anomia boba, en realidad, nosotros ayer, y en términos de lo que ustedes mismos planteaban, al final es como decíamos, como una tragedia colectiva, ¿no? No es como de solo el afecto a este en particular o en este caso en concreto que yo pido al juez que se pronuncie de manera pronta, no es que solo le afecte a esa persona. Al final, nosotros como veíamos con la intervención se me escapa el nombre de la colega que intervino al final de Bolivia. Al final vamos viendo que esa serie, esa cadena de pequeños actos o de casos o de actos que parecen en un momento aislados o como no va a tener mayor impacto o repercusión en el desarrollo del bien común y de la sociedad como tal, vamos viendo cómo esa cadena al final va teniendo como, se va haciendo más amplia, cada vez se va normalizando, se va haciendo costumbre el incumplimiento de la ley en lugar de un cumplimiento por convicción social, un cumplimiento desde la ética social, la moral social, sino más bien como una carga por obligación o como veíamos, yo les ponía el ejemplo de las elecciones, ¿no? Como me toca estar en mesa, en urna, porque si no, la multa, más no porque yo vea y entienda que mi labor, mi participación en urnas, en un ejercicio electoral, va a contribuir a la consolidación de la democracia, al ejercicio de los derechos civiles y políticos de todos y todas. Como yo les decía, a que la voluntad de un pueblo se plasme de manera transparente, sin manipulación y otra, sino que lo vemos solo como una mera formalidad y evidentemente vamos fomentando y contribuyendo a la debilidad institucional y normativa de un Estado y evidentemente también al debilitamiento de un Estado como tal. En los capítulos anteriores, Nino ha descrito cómo la anomia, la falta de respeto por las normas, no es un problema individual, no es un tema aislado, sino más bien es un patrón cultural y estructural. Y en esta tercera jornada lo que les propongo es enfocarnos en, como les digo, en las consecuencias de la anomia en la vida social y en la vida institucional. Y para así poder nosotros derivar en las reflexiones que hace Nino en este capítulo en particular. Hasta ahora nosotros hemos visto los tipos de anomia, la astuta, la estructural y la anomia boba, sus causas culturales, institucionales y morales. Nosotros ya veíamos un poco cómo em, esta anomia tiene asidero desde, puede ser una iniciativa, pongámoslo así, o desde las prácticas y las acciones ciudadanas, pero también cómo esta anomia puede surgir incluso desde la institucionalidad, cómo se ha normalizado este tema de que quien cumple la ley es ingenuo, cómo se ha hecho costumbre que las normas se sientan ajenas a nosotros, que no las sintamos nuestras, no le demos esa legitimidad que tienen por más que desconocimiento de la ley, por esa falta de interiorización real y plena de la norma, que la veamos como siempre externa, ajena a nosotros y sobre todo como una imposición ajena. Es decir, que yo les mencionaba, aquí había un tema de participación ciudadana. ¿Qué tanto el Estado procura, cuida de que los ciudadanos participen en el proceso de elaboración de las normas, de las políticas públicas, para que así le puedan ir sintiendo más de ellos? Y así se logre y se obtenga
el cumplimiento real de las normas, no por un tema de obligación, no por un tema de mera formalidad, sino por un tema de realmente convicción social, de que entiendan que para qué están las normas, qué protege, qué buscan, cuál es su finalidad y junto a ello, cuál es el beneficio común y colectivo que me trae cumplir plenamente las normas y no solo a conveniencia, de manera oportunista, cuando hay una vigilancia alta, sino, como les digo, un cumplimiento pleno y real de las normas. Ahora nosotros entonces veremos qué ocurre cuando estas formas de incumplimiento se generalizan y afectan la vida diaria, la cohesión social y la legitimidad institucional. Yo estoy segura que ahorita ustedes con lo que hemos conversado en las dos jornadas anteriores, ustedes me pueden decir un poco ya como cuáles son las causas y, perdón, las consecuencias. Y ayer, como hablábamos con las dos intervenciones del final, era como un escenario no muy alentador, pero vamos a ver qué más nos dice Carlos Nino en esas consecuencias como tal. Conectaremos estas ideas con, quisiera igual como en el tema de la participación, con ejemplos concretos de cada una de nuestras realidades para comprender cómo se manifiestan en contextos reales. Ayer bien nos exponían, por ejemplo, la situación en Bolivia, el día lunes nos exponían la situación en Argentina y cómo hemos analizado a lo largo de esas intervenciones la situación en Ecuador. En esta jornada, entonces, nosotros vamos a comprender qué efectos produce este fenómeno sobre el funcionamiento del Estado, sobre aspectos incluso como contextuales, económicos, culturales, políticos, la convivencia cotidiana y la legitimidad moral e institucional. Entre las consecuencias de la anomia, Nino muestra cómo la anomia no es inocua, es decir, destruye la confianza, genera deficiencia y mina las bases de la cooperación social. Ayer nosotros veíamos y hemos conversado en esas dos jornadas con el doctor Valle y el día de ayer, nosotros veíamos cómo en realidad se ha perdido mucho este sentimiento y esta percepción de la cooperación social, cómo en realidad cada vez también desde una posición más egoísta, la gente sigue actuando como yo ayer les decía, incluso como un escudo, ¿no? Como un mecanismo de defensa, de es más fácil que el día de hoy esté normalizado el tema de, no, pero sí, nadie más va a cumplir, yo por qué, un poco adelantarme a considerar que nadie más va a cumplir la norma para yo no cumplirla. Ahí está mucho este tema, incluso como les digo, este tema de la cohesión o el tejido social, si lo queremos ver así, está muy fraccionado y por eso es que dejamos de pensar en el bien común, sino más bien cómo yo puedo sacar una ventaja de ello, a menos que exista un mecanismo de vigilancia alto y ahí sí me toque cumplir la norma, pero más no porque entienda y quiera por convicción personal cumplir las normas. Una de las consecuencias, o entre las principales consecuencias que identifica Nino que causa la anomia es la ineficiencia social y económica. Aquí estamos, y digamos, como entre los principales efectos, más o menos, de esta consecuencia, puede ser el costo colectivo del incumplimiento. Cuando los individuos y las instituciones no cumplen las normas, se generan costos directos e indirectos que afectan a todos. Un poco eso ya lo conversamos el día de ayer. Entre los costos directos está, por ejemplo, el tema de multas no cobradas, los recursos públicos mal administrados, daños al espacio público y pérdidas materiales. En costos indirectos podemos ver el tema de pérdida de productividad, retraso en proyectos, el incremento de la corrupción y falta de confianza para inversiones. Si nosotros esto lo extrapolamos como al funcionamiento de un Estado, en realidad nos perjudica a todos. El tema de que haya baja productividad, el tema de que haya contextos de corrupción, como ayer conversábamos con los aportes que ponían en el chat, no solo en el sistema de justicia, está en el sistema de salud, en temas administrativos, en temas de impuestos. Cuando tenemos nosotros estos costos directos e indirectos reflejados en los diferentes ámbitos del Estado, se terminan afectando a todos. El tema de que no haya productividad, el tema de que haya retraso en proyectos, también me afecta a mí, no sé, supongamos, para mi participación en el mercado laboral, que no haya oportunidades o que no haya plazas laborales. El tema de que haya espacios de corrupción en el tema médico también me afectará a mí porque yo también seré usuaria de ese sistema de salud pública.
que haya corrupción en el sistema de justicia, yo también seré usuaria del sistema de justicia. En el tema de impuestos, al final, eso también va a representar en qué tanto se materializa en obras públicas o no. Y si ahí hay ineficiencia y si ahí hay la falta de cumplimiento de normas, va a impactar en el funcionamiento como tal del Estado y en consecuencia va a impactar en el desarrollo de vida de todos. em, en la cotidianidad, en cómo el Estado nos asegura los servicios públicos, en cómo el Estado cumple incluso con sus obligaciones frente a nosotros como el garante de derechos. Por ejemplo, en el contexto ecuatoriano, el tema de la informalidad laboral, que afecta hoy en día a la mayoría de la población, refleja la anomia boba en términos de que los trabajadores y los empresarios incumplen regulaciones, pero todos terminan perdiendo derechos y seguridad social. En un punto, este tema de incumplir regulaciones puede parecer un beneficio, como de, bueno, si ya no hice, no hice este proceso para tener esa licencia, o pagué para que me den la licencia sin tener que hacer todo el trámite, puede llegar a parecer un beneficio, entre comillas, evidentemente sectorizado o personal, pero al final todos vamos perdiendo el tema de seguridad social, como les digo, el tema de derechos, el tema de que un sector del Estado, es decir, el sector económico, industrial, funcione como debe responder. Y si empieza incumpliendo mínimas regulaciones para su correcto funcionamiento, eventualmente pondrá en riesgo también que cumpla regulaciones en materia de, como les digo, seguridad social, en materia de derechos laborales, indemnizaciones, estabilidad laboral, profesionalización laboral. No podemos nosotros tampoco ahí asegurar que vaya a cumplir el resto de regulaciones que están obligados evidentemente los empleadores. Nino explica entonces que incluso los incumplimientos pequeños, cuando se multiplican, producen un efecto agregado devastador. Y es lo que ayer decíamos, cómo nosotros o en qué momento más o menos como que llegamos a la realidad de ahora. Y yo les decía, precisamente son pequeños actos o pequeñas acciones que se van normalizando en el día a día y por eso es que hoy nos un poco cuesta ver en qué momento, cómo fue, qué pasó. Yo les decía, si es que hubiera sido un presidente, el cambio hubiera sido más evidente, ¿no? Como que, bueno, cambiemos de presidente, cambiamos de línea de gobierno, cambiamos, ok, creo que ahí sería un poco más fácil que la gente se dé cuenta. Pero al ser pequeños actos cotidianos que se van normalizando en diferentes esferas del Estado, al día de hoy es como, en realidad cuesta decir en qué momento, cuando en realidad va siendo todos los días en el sistema de justicia, en el sistema de salud, en el sistema de impuestos, en el sistema ejecutivo, como les digo, si está normalizado y tiene una amplia cobertura la presencia de la anomia, va a ser mucho más difícil evidenciar en qué momento y va a ser mucho más fácil normalizar la existencia de esa anomia. Un ciudadano que evada impuestos, poco a poco forma parte de un sistema donde la mayoría hace lo mismo. Como bien hablábamos con el doctor Valle y al inicio de la jornada de ayer, em, se toma a la persona que incumple la norma o que se logra saltar o que hace o que materializa esta frase de echa la ley, echa la trampa como un genio, ¿no? Es decir, se lo enaltece en lugar de que nos genere malestar, incomodidad o que se denuncien esas prácticas. Entonces, no podemos, como les digo, esperar que ese acto se quede en una sola persona, porque si nosotros normalizamos, lo que estamos diciendo es como, yo también lo voy a hacer, o permitir y avalar que otro eventualmente lo haga. Cuando las normas no se cumplen, entonces, como la idea central de esta consecuencia, el costo de coordinar la vida social y económica aumenta drásticamente. Ayer con la intervención se me escapa el nombre, lo tengo como en mente, pero no quise pronunciarlo mal, y también con la intervención que nos dio Cristina el día lunes, nos decían como, ¿qué hacemos? Pues como, sí, muy bonito, digamos, lo que nosotros podemos analizar en Nino, pero ellas decían como, ¿cómo se materializa? ¿Cómo hacemos algo para un poco ir frenando, limitando que esas anomias vayan tomando fuerza? Y justo con este tema de cuando las normas no se cumplen, el costo de coordinar la vida social y económica es más drástico. Justo por eso es la gravedad y el reto que yo ya les ponía que encuentra Nino de
al ser pequeños actos que se van normalizando día a día, al día de hoy, ¿cómo lo podemos nosotros hacerle un poco de frente? Evidentemente van a ser igual como que con pequeños actos en el día a día, porque yo les decía, si cogemos ahorita a un grupo de gente, les decimos, verán, hay que cumplir la norma, hay que pagar impuestos, hay que hacer esto, lo otro, porque miren, si cumplimos la norma, tenemos un beneficio mayor y demás, la gente nos va a decir, ¿por qué? ¿De cuándo acá? ¿Cómo así? Si así nos hemos ya desarrollado años, si así nos hemos manejado, si así funciona. Va a ser, como les digo, como no hay un momento de quiebre, sino más bien es una cuestión sostenida en el tiempo, la gente te va a ser como, ¿de cuándo acá? Por eso creo que el reto está en que va a ser igualmente sostenido en el tiempo el cambio o el intento de cambio, como les decía ayer, para que esa utopía que decía el doctor Valle no sea tan lejana, sino que eventualmente se la pueda alcanzar o sea medianamente alcanzable. En términos un poco ahí como económicos como tal, la anomia genera costos, por ejemplo, en el tema de costos de transacción, por ejemplo, en el tema de trámites, de multas, de vigilancia, de controles, burocracia, corrupción, y las sociedades que tienen un contexto muy fértil para las anomias son menos competitivas, menos atractivas para la inversión y menos productivas. Evidentemente, eso va a generar menor inversión, una baja en la economía del país, que al final nos termina afectando a todos, en mayor o menor medida, pero que nos termina afectando a todos, nos termina afectando a todos. Y como yo les decía, al final, que un Estado permita que haya un contexto de que a uno le afecte más que a otro, es un estado que está como profundizando el contexto de desigualdad y discriminación, como un poco es un estado que fomenta este mensaje de tú verás si a ti te afecta más o menos, en lugar de erradicar esa desigualdad y erradicar que seamos menos competitivos y que nuestro contexto económico, en donde nosotros participamos en el mercado laboral, sea menos atractivo. Debería, como siempre, buscar el tema del desarrollo, pero si también tiene una sociedad que le avala la existencia de las normas, como les decía yo ayer, pues el Estado va a estar un poco cómodo, ¿no? Como pues si mi ciudadanía no me reclama más, no me pide más, yo como por qué voy a hacerlo. Cuando ese debería ser la meta del Estado, de siempre ir como les digo, buscando el desarrollo, de siempre ir apostando o buscando, digamos, la mejora de las condiciones de vida de cada uno de nosotros, sin importar condiciones particulares, sin importar si es que somos personas de movilidad humana, sin importar si somos de alguna población o nacionalidad, sin importar si somos, si tenemos alguna discapacidad, debería generar ese contexto de igualdad para todos y para todas. La anomia entonces reduce la eficiencia colectiva, cada quien gasta más para protegerse de la falta de cumplimiento general. Como les decía, en lugar de apostarle como a todos cumplamos para el bien común, va a ser un poco como de, bueno, yo cómo saco mi trámite. El resto verá cómo hace ellos. Yo cómo saco mi trámite, cuánto tengo que darle. Y apostarle a estos pagos, como yo les decía ayer, de rubros perversos o indebidos. La gente, nuevamente ahí está este tema de la falta de confianza interpersonal, de la falta de cooperación social, en donde la gente va a procurar ver, sea como logra sus procesos, sus trámites, logra sus beneficios a costa de lo que sea, a costa de el Estado de Derecho y de, como les digo, este bienestar o beneficio colectivo. Pues nosotros podemos ver como diferentes trámites o diferentes ejemplos en donde está como este debilitamiento, por ejemplo, la lentitud en procesos administrativos, procesos judiciales, en la ineficiencia en temas como salud, educación, em, la presencia de corrupción en diferentes espacios, por ejemplo, en los concursos públicos para designación de máximas autoridades, el sistema de justicia. Todos esos ejemplos reflejan lo que Nino llamaría, como les digo, costos colectivos invisibles, porque uno diría como, bueno, si hay trámites administrativos atrasados, yo actualmente no tengo uno, entonces a mí como que así como tal no me afecta, pero al final, como les digo, la ineficiencia, la demora, la debilidad de un Estado, en realidad sí nos termina afectando a todos como tal.
Estos costos colectivos invisibles que genera la existencia de anomias hace que la sociedad como tal y el Estado, evidentemente, pierda eficiencia, confianza y bienestar. Y ahí es cuando la gente empieza un poco a hacer, por ejemplo, de la política pública una caridad. Ahí es cuando, si mi Estado, que es el garante de derechos, me construye un hospital en zonas aisladas, yo lo tomé como algo increíble, o sea, como lo mejor del mundo cuando es un poco lo mínimo que le corresponde al Estado. Y por eso les digo, no me refiero en general a, no me refiero en particular, mejor dicho, a algún gobierno, sino como en general podemos analizar diferentes ejemplos, pero se tiende mucho ya les digo, a que cuando el Estado cumple con su obligación, es decir, hacer política pública, se lo tome como, como caridad, cuando lo que es como, como les digo, es lo que mínimo tiene que hacer el Estado, es su deber. Para algo tiene todo este aparataje estatal, toda esta conformación de esta entelequia, tiene todos los juguetes, por así decirlo, para cumplir las políticas públicas. Entonces, que usted me cumpla o que usted me dé un hospital, una escuela en zonas aledañas, es lo que le correspondía, señor Estado. Ahora, si ya me construyó un hospital, ahora construyeme una escuela, porque mis niños tienen que estudiar, pero nosotros, justamente por la presencia de esta anomia, por la pérdida de este bienestar y de la eficiencia social, lo tomamos como, wow, ya no le voy a pedir nada más, a coste de nuestro bienestar. Si nosotros tuviéramos estados y ciudadanías más fortalecidas, seríamos incluso un poco más exigentes con el Estado, y no en términos de pedir cosas estrambóticas, sino simplemente de exhortarle al Estado de que cumpla con lo mínimo que le corresponde. Asegurar salud, educación, insisto, sea el gobierno que sea, va más allá de eso, va como a la naturaleza propia del Estado, independientemente de quién la lidere en su momento, es lo que le corresponde. Por algo, como les digo, tiene el acceso a todo el aparataje estatal para cumplirlo. Pero si hay debilitamiento, si hay debilitamiento de la ciudadanía, evidentemente va a haber un debilitamiento del Estado, porque el Estado se va a poner un poco en la posición de: si mi ciudadanía no me exige más, si mi ciudadanía se contenta con un hospital, ¿yo para qué voy a desgastarme o a esforzarme más? Les doy un hospital, ellos contentos, listo. Y si vamos viendo en ese sentido, entonces en realidad el debilitamiento en general sí pone en jaque el ejercicio de los derechos de todos y todas en igualdad de condiciones, y evidentemente pone también en riesgo el desarrollo de nuestros derechos, el desarrollo de nuestra vida en condiciones de dignidad. Y el costo también va a representar entonces para el bienestar social. Otra de las consecuencias es el tema de la inseguridad jurídica y la pérdida de previsibilidad. Nosotros el día de ayer, cuando hablábamos como la norma se interpreta, pero no se la cumple o no se la toma como un, un elemento a ser cumplido como tal, yo les planteaba el tema hablamos mucho de inseguridad jurídica, como de la norma en realidad no es igual para todos. Si ustedes no tienen para pagar ese soborno, para ustedes no me aplicará de otra manera. Si yo puedo pagar, para mí va a aplicar de otra manera. Entonces hablamos mucho como de este escenario claro o las reglas del juego claras para todos, porque en realidad no va a ser así. Una sociedad, como diríamos, que no respete la ley, carece de previsibilidad y por lo tanto de seguridad jurídica. Un poco es a lo que llega acá Nino, porque la anomia genera una sensación o un contexto de incertidumbre permanente. Como les digo, sí, los procesos podrán estar muy bien establecidos y detallados ampliamente en la normativa, pero si en la práctica nosotros seguimos normalizando es que así se maneja aquí, es que así es este juez, así es este inspector de trabajo, es que así es lo que sea. Entonces, ¿para qué están escritas si nosotros seguimos normalizando el que ignoren lo que dice la ley? Si nosotros mismos no le exigimos, no le exhortamos al Estado de, oiga, pero por algo está la ley, o sea, lo que usted haga en su práctica, costumbre, no genera derecho, ¿no? Entonces es como, por algo está la norma, nuevamente. Eh, la existencia de esta incertidumbre permanente hace que, evidentemente, todos los personajes y los partícipes de un Estado como tal no sepan qué esperar
de la ley, de los trámites, ni de las instituciones como tal. Entonces, que evidentemente tenga que irse ajustando a la práctica, a cómo cada uno se va desarrollando y a cómo cotidianamente se ha ido la práctica ajustando a partir de las prácticas que han ido implementando la ciudadanía y que han permitido los funcionarios públicos, por ejemplo. Si es que ya sabemos que, me voy a inventar, para sacar un certificado en el registro de la propiedad de ley me toca dar ahí un dinerito, si me toca y yo ya sé, y en lugar de exigirle al Estado como de, este es un trámite, bueno, si tienen valor los certificados, pero tienen un tarifario, si me dicen como, a ver, si el certificado de o la inscripción de algún bien vale $4 porque usted me quiere cobrar 20, en lugar de exigirle ahí como el cumplimiento formal, más bien nosotros ya nos preparamos para llevar a cabo el proceso de manera indebida. Cuando en realidad sería más sencillo como decir, bueno, si aquí está el trámite, aquí está el tarifario, sencillo, pago mis $4, presento mi formulario, hago esto, lo otro y ya está. ¿Por qué me estoy un poco como cargando a irme por la otra vía que no es solo porque la cotidianidad, a pesar de que la norma dice una cosa, la cotidianidad ha dicho otra cosa? Que se lo haga así no significa que esté bien. Y la existencia de esa inseguridad jurídica cuando las normas no se aplican de manera uniforme, la ley deja de ser un instrumento previsible y se convierte en un recurso negociable. Como les decía, si ustedes tienen para pagar ese soborno, la ley para ustedes va a ser otra cosa. Los procesos para ustedes van a ser otra cosa. Si no tienen, ni modo. Cuando en realidad, como yo les decía, si el Estado es el encargado de asegurar esta igualdad formal y material, como por qué es el propio Estado el que está permitiendo que se fortalezca la existencia de esta anomia y que se fortalezca este contexto de incumplimiento a la ley. Nosotros ayer yo les ponía ese ejemplo de el Estado, cuando nosotros fortalecemos y le damos asidero y cancha abierta para que la anomia se asiente, lo que les estamos dando un poco también, así como el Estado nos manda un mensaje de, si yo no cumplo, tranquilos, no va a pasar nada si ustedes no cumplen. También nosotros le mandamos un mensaje como de, Estado, no se preocupe, no le vamos a pedir que usted cumpla con lo mínimo que le corresponde. Y nosotros veíamos que incluso el Estado estaba en una posición, digamos, de cumplimiento reforzado, porque tiene que cumplirlo frente a nosotros y también, por ejemplo, en obligaciones internacionales, él también es un agente incumplidor, o sea, incumple con nosotros, incumple con los organismos internacionales de control, si queremos verlo así, o de protección de derechos humanos. Y ahí más o menos como que entonces el Estado no sigue su norte de ser garante de derechos y no estará mal porque nadie le va a reclamar. Y nuevamente, entonces, ahí sí, el tema de derecho, de la norma, em, el sistema jurídico como tal, se hace un recurso negociable en medida de qué tipo de víctima soy, qué tipo de recurso voy a aplicar, por ejemplo, voy a activar, va a depender mucho. Entonces, no importa lo que diga la norma, sino más bien va a importar mis condiciones, mis características. Si yo entro un poco a este juego de la norma como tal, de bueno, nos toca pagar porque así se lleva aquí, así es ese juez, así es ese fiscal. Cuando no debería, ya les digo, la carga debería ser como un poco ese tema del desconocimiento, digamos, de cómo se presenta la denuncia, más no y si no tengo plata para pagarle al fiscal, esas nos deberían ser las cargas con las que debía contar una ciudadanía dentro de un Estado. La previsibilidad es un elemento clave para la vida económica, funcionamiento como tal del Estado en todos sus poderes, para la inversión y la convivencia social. Sin esta seguridad jurídica, la confianza entre ciudadanos como tal, y entre ciudadanos y Estado se erosiona, se fracciona y ahí más o menos como que, como les decía ayer, no tenemos oportunidad y al Estado también estamos como un poco quitando esa carga, no carga, esa obligación que tiene de, oiga, Estado, usted es el encargado de velar por el cumplimiento de la ley. ¿Qué hace generando contextos de incumplimiento de la ley? Y al Estado, como les digo, lo ponemos más en una posición de comodidad, de no importa que no me dé la escuela. Total, aquí nadie cumple. Cuando, como les digo, si no es el Estado que
sale o nace esta, este ideal de, oigan, cumplamos las normas para que esto funcione un poco, debería venir de la sociedad. Pero si no es ni del uno ni del otro lado, insisto, el Estado, sobre todo, que es en quien recae la obligación un poco más fuerte, va a estar en un estado de comodidad, de, ok, si me empiezan a molestar, entre comillas, les voy a dar un hospital. Y con eso un poco la gente se queda, como les digo, como un poco tranquila sin exigirle esta efectividad, esta eficiencia, esta debida diligencia con la que tiene que intervenir y actuar en en todas las esferas, en todos los poderes estatales, con los que tiene que asegurar el bienestar social, el correcto ejercicio de los derechos de todos y todas, el erradicar ese contexto de desigualdad y discriminación, que como les digo, es el contexto más alarmante que fomenta o fortalece la existencia de anomias. Ayer yo les planteaba el ejemplo del caso Sarayaku versus Ecuador, de cómo la Corte Constitucional le recuerda al Estado de, oiga, usted tiene que cumplir con esas obligaciones, son de imperativo cumplimiento, son totalmente vinculantes y usted, Estado, no cumple. Y cómo el Estado nuevamente normaliza el tema del incumplimiento de una obligación que adquirió por voluntad propia. Em, y cómo, con esos ejemplos, el incumplimiento de las sentencias, por ejemplo, de Corte Interamericana o de organismos internacionales de derechos humanos, es una manifestación clara de el Estado generando inseguridad jurídica, no solo para los beneficiarios directos de la sentencia, sino también para todos los otros actores sociales, como de, a mí Estado, no me interesa ni lo que me obligan a mí a mandar, a cumplir mis órganos, como les digo, de control no se diga lo que me diga la ciudadanía. Un poco, aunque suene tal vez y muy agresivo, eh, va a ser como si ni mis órganos de control logran que yo cumpla la norma. No se diga a ustedes, ciudadanos. Ah, ah. Entonces, evidentemente, eso sí nos pone en desventaja a todos, porque si yo no tengo un Estado que cumpla por convicción las normas, yo tampoco puedo exigirle, porque si las normas como tal no cumple o las obligaciones como tal no cumple, peor va a hacer caso a los pedidos o a los reclamos ciudadanos en medida de, oiga, Estados que a usted le toca darme salud. Nuevamente eso va a ser como, ¿y cómo así? ¿Por qué? Si no, si la práctica o normalmente supongamos, cada gobierno solo ha dado un hospital. ¿Yo por qué te voy a dar dos hospitales? No. Y nuevamente es como este debilitamiento institucional ciudadano nos pone en desventaja a todos y todas. Manifestaciones como esas, del incumplimiento de sentencias, ese debilitamiento como tal, y esta inobservancia a la norma que incluso nace deliberadamente del Estado, ya les digo, abre este escenario de inseguridad jurídica para los beneficiarios directos, para todos como tal, y es un poco este mensaje que yo les planteaba ayer de si el Estado, que es el encargado de velar por el cumplimiento, no cumple, o sea, el resto de ciudadanía o el común de los mortales, no, pues tranquilos, no se preocupen. Las normas sí, sí, ahí están, pero más o menos para qué. Si el Estado no cumple, el Estado un poco como el encargado de guiar o velar por el correcto funcionamiento de toda esta cohesión social, de toda la ciudadanía como tal, si a él no le interesa, la ciudadanía evidentemente va a seguir pensando desde la individualidad, desde este egoísmo, digamos, de alejado de la cooperación social y la anomia simplemente va a irse fortaleciendo y fortaleciendo. Em, Evidentemente, ese tema de inseguridad jurídica, este tema de la falta de previsibilidad, nuevamente impacta en el tema, por ejemplo, económico, haciéndonos menos atractivos, por ejemplo, para inversión, para estabilidad, temas de estabilidad laboral, el tema de el ejercicio o la búsqueda de protección de derechos, porque sí, sí, la norma puede decir muchas cosas, pero al final si es que funciona de manera distinta, la gente no va a saber un poco cómo actuar, cuándo, y ahí es cuando se va fortaleciendo este tema de la falta de confianza en la institucionalidad. Ayer yo les decía, hoy en día, creo que todos hemos escuchado esto y de manera lamentable, el tema de que si a mí me roban, yo diga, ay, no, ¿para qué voy a presentar una denuncia? Eso más se demora y me van a cambiar de fiscales y si yo no soy amiga del fiscal va a ser así, asado. Lo único que va fomentando esa inseguridad jurídica es como la falta de confianza en el Estado como tal
Y como les digo, y esto evidentemente va a poner en riesgo el bienestar social, el desarrollo de una vida en condiciones de dignidad, porque como no le voy a exigir al Estado y prefiero solucionarlo, entre comillas, por fuera, evidentemente el Estado no va a seguir invirtiendo, no va a buscar implementar todas aquellas políticas públicas tendientes a la mejora de las condiciones de vida para todos y para todas. Em, sí, me queda todavía en esta. La pérdida de previsibilidad en la vida cotidiana también está muy relacionada con el tema de la anomia boba, evidentemente, y tiene efectos, por ejemplo, en la vida diaria, como el tema del transporte público caótico, y aquí nosotros veíamos el día lunes con el doctor Valle el incumplimiento a las normas de tránsito, ¿no? Si es que hay, aun cuando las normas escritas digan una cosa, en la práctica o cómo se llevan es otra cosa. A la gente de Ecuador, por ejemplo, es como si uno va a conducir en la costa, por ejemplo, em, es diferente la cultura vehicular a la sierra y evidentemente en cada país. Es como las zonas podrán decir una cosa, pero de aquí de la sierra al litoral, a pesar de estar en el mismo país y a pesar de tener las mismas normas escritas, hay una cultura y una práctica totalmente distinta, que evidentemente genera un poco de incertidumbre de, ok, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se manejan aquí? A pesar de que, como les digo, las normas digan alguna otra cosa. ¿Cómo más se manifiesta esta pérdida de previsibilidad? Es en el tema de, por ejemplo, algo que igual muy común en el contexto ecuatoriano, el tema del desorden en espacios públicos y comerciales. El tema de la confusión entre deberes y derechos ciudadanos. Entonces, aquí Nino lo que plantea es como esta inestabilidad cotidiana es un síntoma de una sociedad que no internalizó la norma. Como les digo, yo me puedo trasladar yo de Quito a Guayaquil, me hago, no sé, 8 horas. em, Estando dentro del mismo país, yo ahí al litoral, mm, como no tenemos internalizadas las normas de que no importa si estoy en la sierra o en la costa, el sistema de tránsito, la cultura vehicular debería ser la misma. Al no internalizarla, entonces yo tengo que irme ya un poco mentalizando de, ok, ¿cómo se manejan acá? ¿Cómo se manejan los procesos acá? ¿Cómo se manejan los trámites acá? Como les digo, estamos en el mismo país con las mismas normas, pero sin embargo hay culturas y hay prácticas totalmente diferentes. Y esto es, como les digo, esta inestabilidad cotidiana es generada y nosotros la vamos perpetuando cuando vamos fortaleciendo la asistencia de anomias. Cuando en lugar de yo ir a la costa o a la sierra, como sea, y decir, no, a ver, es que no me importa dónde estoy, aquí debería ser así, porque está la ley y dicen que no pueden pasarse los semáforos en rojo. ¿Qué pasa? Nosotros más bien nos seguimos ajustando o sigue siendo costumbre el actuar, como yo les decía, y como lo dice Nino, al margen de la ley. Es ir actuando conforme la práctica, a pesar de que la ley diga algo, conforme la práctica cultural, social, y aun cuando eso represente incumplimiento de la ley, porque pues un poco tengo que irme ajustando a las realidades. Ya les digo, y eso evidentemente es más allá de desconocimiento, es el tema de la falta de internalizar las normas. Porque incluso la gente puede tener conocimiento de que el COIP dice que las contravenciones de tránsito y demás, pero no las internaliza, no las integra, no las hace suyas como tal. Entonces sí, mucho podrán decir, pero como no entiendo para qué están, lo que buscan proteger, el beneficio colectivo común que busca dar, no importa. Yo necesito ver lo que ahorita me permite a mí movilizarme, sacar mi trámite, sacar mi proceso, mi sentencia, lo que sea. Esa inestabilidad cotidiana, como les digo, es ese síntoma de una sociedad que no internalizó la norma. Saben que existe, saben que está, pero pues, ajá, la toman como obligaciones externas, ajenas, imposiciones, incluso no la sienten suya, y por eso hablábamos del tema de la participación ciudadana. Al no sentirla suya, al no tener ese nivel de legitimidad, lo toman como imposiciones y lo van a cumplir solo cuando haya este mecanismo de vigilancia o control súper fuerte,
o alto, o cuando haya alguna sanción, o cuando la sanción realmente represente. O yo les ponía el tema de el ejemplo el ejemplo en el contexto electoral. Si es que yo sé que necesito el certificado de las elecciones o que yo voté, voy a ir a votar porque si no, no puedo sacar luego créditos, luego si no, no puedo hacer esto o lo otro, más no porque lo vea como, ya les digo, como ese beneficio colectivo de el ejercicio de la democracia, la manifestación de la voluntad pública y demás. Si cada actor, si cada ciudadano decide actuar por su propio interés inmediato, nadie puede predecir las consecuencias de las acciones de los demás, porque cada uno, como les digo, buscará, velará el interés como tal personal y cada uno tendrá un diferente interés, entonces no podemos nosotros, ya les digo, tener un escenario previsible de, ok, supongamos, el SRI va a funcionar de manera correcta o si yo presenté ahorita mi trámite y Pepito Pérez presentó mañana, mi trámite va a salir antes que él porque yo llegué, pero si nosotros no internalizamos las normas, lo que va a ocurrir es que tal vez si Pepito Pérez pague para que su trámite salga mañana y el mío siga ahí dilatado un mes. Entre comillas, así se maneja. O qué pilas. Y solo le damos cuerda ahí a que se siga arraigando la anomia. Si los contratos no se cumplen, si las decisiones judiciales no se respetan, si la norma en general cambian de manera arbitraria o se aplican de manera diferente para ti, para mí, para el amiguito del juez, para el amiguito del director, para lo que sea, nadie puede planificar a largo plazo. Un Estado como tal, entonces, no puede asegurar, incluso yo les decía ayer, la efectividad, la eficiencia y eficacia de las políticas públicas que tenga. Porque un Estado puede tener muy buena voluntad de querer hacer muchísimas cosas, pero si desde la ciudadanía no van a adoptar, no van a internalizar esas políticas públicas como suyas o no le van a dar ese nivel de legitimidad que necesita para ser efectiva y adecuada, las políticas públicas y todo lo que haga el Estado va a quedar igual ahí, no van a tener el efecto que buscan porque la gente va a decir, sí, sí, muy bonito, pero así se maneja aquí. Pero ¿para qué si ya nos hemos desarrollado de esa manera? Pero ya sé que yo tengo que pagarle unos $20 a este funcionario para que haga esto. Y ahí nosotros hablamos del tema de educación, ¿no? Si se fuera un poco fomentando el tema de participación ciudadana, el tema de educación ciudadana como tal, la gente entendería que ayudarle, entre comillas, a que el Estado funcione, a la larga va a tener un beneficio colectivo o a la larga nos estamos ayudando a nosotros mismos a que todo funcione para todos nosotros sin eh, colocarnos en escenarios de ventaja o desventaja. En este punto, Nino sostiene que sin confianza en el cumplimiento de las normas, la vida social se vuelve un juego incierto y riesgoso. Como les digo, incierto en medida de que con qué fiscal me tocará, será que el otro es amigo, será que el otro le pagó, con qué juez, veamos cuál me toca para ver si hablo con... No importa, es decir, lo único que nos debería preocupar es como, bueno, tenemos un juez asignado, listo, ese es el proceso, así debería salir. Pero nosotros como seguimos, como se ha vuelto costumbre, el tema de normalizar las anomias, se vuelve en cierto sentido de, ¿y ahora con qué juez, con qué fiscal ya les digo? O sea que tienes un contacto aquí, ayúdame con demás. Y sigue siendo riesgoso, como les digo, porque si es que por, entre comillas, mala suerte no tenemos un contacto, un conocido, ni modo. La norma para nosotros va a aplicar entre comillas nuevamente, en desventaja o para mal, cuando, como les digo, deberían aplicarse de manera eh, igual para todos y para todas. Sin embargo, eso no ocurre por la falta de confianza en el sistema y la falta de cumplimiento de las normas y la falta de confianza en el cumplimiento de esas normas. Otra de las consecuencias que identifica Carlos Nino es el debilitamiento de la legitimidad institucional. Sobre eso ya hablamos un poco el día de ayer y lo que decíamos es como la anomia no solo va a afectar, por ejemplo, al sistema judicial, no solo va a afectar al sistema de salud, al sistema de educación, al sistema de economía, sino que afecta a la legitimidad del Estado en general y de todas las instituciones democráticas que compongan esta entelequia de Estado. Cuando el incumplimiento es generalizado y como lo vimos ayer con sus intervenciones, yo ponía el ejemplo de em, el sistema de justicia. Un compañero nos ponía en el chat el tema de
el incumplimiento en sistemas de salud, y así podemos ver muchísimos ejemplos más. Cuando este incumplimiento es generalizado, el ciudadano percibe que la ley no expresa el bien común, que las autoridades y sus estados no cumplen la ley, que la ley, al no expresar el bien común, ¿qué es lo que hace? Beneficia los intereses de unos pocos, ¿no? Y por eso es que hay mucha desconfianza y falta de legitimidad de las normas, como de algo que igual hemos escuchado, y justo a puertas de las elecciones que se nos vienen aquí en Ecuador. Nosotros hemos escuchado que digan como, es que no, es que la Constitución protege a los criminales, o siempre, digamos, como que beneficia al otro. Precisamente por este incumplimiento generalizado, nuestra Constitución, que siendo como la norma suprema, tiene ese nivel de desconfianza, no se diga el resto de normas secundarias. El incumplimiento generalizado igualmente, que hace que el ciudadano perciba que el Estado no es confiable ni justo. Y por eso es como de, a ver, si me robaron, ¿para qué me voy a agotar yo presentando una denuncia? Yendo al Estado, que ya sé que si no soy amiguita del fiscal, del juez, de este, del otro, no tengo oportunidad. No, pues ¿para qué? Nosotros seguimos normalizando esta inestabilidad, nosotros seguimos normalizando este debilitamiento y esta falta de vía de diligencia, en lugar de decir, no importa con qué fiscal me toque, no importa si el otro, si la persona que a quien yo voy a denunciar es amigo del fiscal, porque eso tiene que asegurar las garantías del debido proceso, en lugar de ponernos en ese ejercicio que en realidad hoy en día nos resultaría un poco raro, digamos. Creo que a mucha gente le sonaría raro, como de, ¿por qué le vas a pedir al Estado que haga lo que le corresponde hacer? ¿Por qué le vas a pedir al Estado que de salud y educación? Cuando, si lo vemos como desde aquí, nosotros que estamos un poco actualizados en conocimientos, vamos a decir, porque le toca, porque es su deber. Pero si nosotros decimos, oye, eso a la ciudadanía, ya les digo, va a ser como, ¿de cuándo acá? Y solo, ya les digo, creo que el tema de que la ciudadanía sea un poco, no un poco, sea en quien también se arraigue mucho la anomia, evidentemente, eh, es un reto mayor el intentar erradicar esos contextos, como les digo, o esa desconfianza en el Estado, y porque no se le va a pedir, sino que más bien uno se sigue acostumbrando a que no lo haga. Y también el mensaje que le envía a la ciudadanía es como las instituciones como tal pierden autoridad moral. Y como veíamos con el ejemplo del incumplimiento de las sentencias de Corte Interamericana, es como, señor Estado, ni usted cumple. ¿Por qué me viene, con qué calidad, con qué autoridad me viene a mí a decir que cumpla? No se pase, más o menos. Las autoridades pierden credibilidad. El Estado refuerza la idea de que todos pueden quedar o todos pueden incumplir impunemente. No va a pasar nada, de nadie se va a dar cuenta, nadie se va a quejar. Aunque se den cuenta, no se van a quejar, no me van a denunciar de que yo me salté, de que yo pagué para que mi trámite salga antes que el de ustedes. Así que no me voy a preocupar. Yo voy a pagar el soborno, yo voy a pagar, porque sé que todos esos no se van a quejar. Y solo, ya les digo, es como al final en todo ese juego es como todo calza para que se siga fortaleciendo la anomia. Y por eso es que cuando ustedes plantean un poco como de qué se puede hacer, es justamente, yo les decía ayer, como incomodar a esa cotidianidad que le da paso a la anomia. Es decir, si yo vi que Pepito Pérez pagó para que su trámite lo resuelvan antes que el mío, a pesar de que el mío llegó antes que el de él, empecé a denunciar, empecé a presentar quejas del funcionario que recibió el pago. Empecé, como les digo, a incomodar esa cotidianidad para que poco a poco se vaya rompiendo esa costumbre que no debió arraigarse y no debió hacerse costumbre, para que entonces empecemos a cambiar el chip y que ahora se haga costumbre cumplir la norma. Porque al final, y ayer en una de en las conclusiones sobre todo veíamos, al final esto se va convirtiendo en un círculo vicioso. Menos cumplimiento genera más deslegitimación, como estamos ahorita, lo que a su vez fomenta más incumplimiento. Como les digo, si en algún momento ya permitimos que paguen para sacar algún trámite, aunque no lo hayamos visto mal en ese momento, eso simplemente sigue haciendo como les digo, un círculo vicioso que se sigue fomentando y fortaleciendo, genera más incumplimiento, porque que ahora ustedes me digan, oigan, Estado, cumpla,
el deber ser va a ser, ¿cómo así? Ya les decía, ¿de cuándo acá? Si así nos hemos manejado años. Si este trámite, todos ya sabemos que tiene que traer un billetito de por medio, porque si no, no va a salir. Tenemos que empezar a incomodar para que este círculo vicioso empiece a tener fallas y deje de seguir funcionando. Eh, ejemplos creo que en este punto como nos sobrarán, lamentablemente, para analizar este tema, pero ya les digo, el tema es así como de poquito a poquito se fue normalizando y se fue haciendo costumbre, institucionalizando el tema del incumplimiento de la norma. A poquito también tenemos que ir incomodando para que se vaya haciendo costumbre el deber ser, lo que sí se debía hacer, que era cumplir la norma como tal. En términos de Nino, esta situación, este círculo vicioso que les menciono, refleja cómo la anomia no solo es social, sino también institucional y sobre todo estructural. Cuando hay una cuestión estructural, es decir, que un Estado en general, a nivel de ciudadanía, de cultura, de educación y del Estado, ya tiene bien instaurado un patrón de actuación. Creo que es mucho más complejo erradicarlo, pero evidentemente se fortalece la obligación del Estado de erradicar esos patrones que colocan en riesgo el efectivo desarrollo de un Estado y la efectiva vigencia de los derechos de todos y todas en igualdad de condiciones. Al ser la anomia, al no limitarse en el ámbito social, sino como les digo, a ser institucional y estructural, ¿qué es lo que genera? Que las reglas pierdan fuerza desde el mismo aparato que debería aplicarlas y que sea el mismo, entiéndase el Estado, quien también un poco normalice el incumplimiento o quien vea como mucha carga el cumplir las normas que el mismo Estado estableció y a pesar de ser este el encargado de velar por su efectivo cumplimiento. Aquí les pongo otro caso, no otro, digamos, como para reiterar lo que hablábamos, y creo que nuestro sistema de justicia, sobre todo a partir de 2023, con todo el caso Purga, Metástasis y demás, evidenció cómo los casos de corrupción política, impunidad judicial, generó aún más esta pérdida de credibilidad en todo el sistema de justicia y lo que disminuyó igual la obediencia voluntaria a la ley. Porque si hoy en día se cumple, es como les digo, como una carga externa, como una obligación, como, ay, me toca hacer cola, me toca coger trámite, me toca coger un turno para sacar la cédula, ajá, no, porque no me puedo meter, que se lo vea como una obligación en lugar de un correcto funcionamiento para todos, para el bien común en general. Em, Otra de las consecuencias, ajá, es el deterioro de la cohesión social, como hemos visto en estos días, igual como la pérdida de el entender que el cumplimiento de las normas permitiría un bien común, un bien colectivo. Ese tema de la cooperación social, el tema de la ética y la moral social. La anomia rompe este esta cohesión, este pegamento moral, social, el tejido como tal, que mantiene unida a una comunidad. Y por eso creo que nosotros al día de hoy, sobre todo en el contexto ecuatoriano, podemos ver mucho fraccionamiento, si queremos verlo así, división, egoísmo, incluso como mientras no me toquen, allá el resto, ¿no? No importa lo que eso implique o qué derechos se estén vulnerando. Cuando nadie confía en nadie, hablábamos ayer del tema de la confianza interpersonal, se erosiona el sentido de pertenencia y de cooperación. Y esto se manifiesta en el individualismo extremo, en el sálvese quien pueda, o si tú no puedes pagar el soborno, ni modo, te toca aguantar los meses, años que el trámite se demore. Qué pena, ¿no? La pérdida de solidaridad y empatía, la normalización del engaño o la trampa como estrategia de vida y también como el funcionamiento del Estado, como es que así es. Ya les digo, si ustedes no tienen para pagar, ni modo, qué pena que su trámite se demore. Es cómo se va manifestando este, esta, este debilitamiento como les digo, del tejido social. ¿Y qué es lo que vino, digamos, de este quebrantamiento, de este pegamento, de esta cohesión social? La anomia impide la construcción de una ciudadanía democrática, basada en la confianza recíproca y el respeto mutuo. Ya les digo, vamos nuevamente con el ejemplo de el contexto electoral. La ciudadanía deja de ver como
la participación de todos como una manifestación para construir algo más, algo mayor a todos, que nos ayude a todos, que permita como fortalecer el Estado de Derecho, sino cada quien como va cuidando su metro cuadrado, sus intereses y beneficios personales, y así no logramos tener como todo un colectivo, toda la ciudadanía exigiendo al Estado los derechos. O esa falta de empatía hace que veamos a la práctica estatal desde nuestros intereses o desde nuestro privilegio, ¿no? Como yo que vivo en la capital, voy a poner un ejemplo nuevamente, tal vez muy agresivo, como de, yo no sé por qué las personas de zonas periféricas se quejan si educación tenemos. Bueno, estamos, desde donde yo me muevo, sí, pero tal vez la realidad en otros contextos dentro de mi propio país va a ser diferente. Pero la anomia hace que yo no vea desde lo colectivo, sino como, ¿por qué se quejan si tenemos muchas escuelas públicas? Eso puede ser la realidad de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, las ciudades más grandes. Vamos a las zonas más aledañas. Vámonos a las zonas donde existen la mayor cantidad de grupos en situación de vulnerabilidad o grupos históricamente segregados. La realidad es completamente distinta. Pero nuevamente, al existir esta pérdida de solidaridad, de empatía colectiva, va a ser que lo veamos desde nuestro entorno sin empatizar con las otras realidades que evidentemente coexisten conmigo y a las que el Estado también les debe y de hecho que de una manera reforzada por la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra. La anomia entonces, o entre otras las consecuencias que tiene, es ser una consecuencia social y cultural. Además de los efectos jurídicos, el impacto económico que vimos, la anomia tiene consecuencias profundas en la cohesión social, como lo acabamos de ver, y la cultura ciudadana. Nosotros hablamos con el doctor Valle el día lunes y ayer un poco también veíamos ese tema de fortalecer la ética ciudadana, y el tema de fortalecer nuevamente la educación en la cívica. Y aquí está, por ejemplo, entre esas consecuencias, evidentemente, está el tema del debilitamiento de la cohesión social, la desconfianza mutua, en donde nadie espera que los demás cumplan la ley. Entonces, como un mecanismo de protección, me adelanto yo a incumplirla porque sé que el resto no va a cumplirla, en lugar de apostarle como que al otro lado. Porque, pues, apostarle a que todos van a cumplir sería muy, entre comillas, ingenuo de nuestra parte. La cooperación social se reduce y la solidaridad, como les decía, pierde valor. La norma se relativiza por completo. La gente empieza a percibir que las reglas son negociables, son flexibles, como les mencionaba el día de ayer, y son interpretables o simplemente opcionales. Son interpretables, es decir, aunque tenga un sentido, o el espíritu de la ley, aunque tenga uno, va a ser interpretable de acuerdo a quién lo va a interpretar o para quién se lo va a aplicar. Ya les decía, si ustedes no tienen para pagar y que su trámite salga antes, a ustedes la ley se les va a aplicar de una manera. Yo que puedo pagar, para mí se va a aplicar de otra manera. Y eso lo normalizamos, ¿no? Y por eso es que la preocupación es como de, ¿y si no soy amiga del fiscal? ¿Y si no tengo un contacto? En lugar de, no importa, la ley está ahí, el juez tiene que aplicarlo así y ya está. Nos seguimos preocupando por, incluso de manera inconsciente, de cómo seguirle alimentando a la existencia de esa anomia en la ciudadanía. El que la norma se relativice lo que genera es un código ético paralelo, ¿no? En donde prevalece el interés individual sobre el bien común. Y por eso es que las normas terminan siendo interpretables, opcionales, flexibles y como que las cumplo cuando me conviene o cuando puedo tener un beneficio o cuando me están vigilando. Pero no vamos a ir desde la normalidad, no vamos a ir desde la generalidad de que todos deben cumplir la ley y la norma como tal. Otra de las consecuencias a nivel social, cultural que genera la anomia es, evidentemente, la normalización de la cultura del incumplimiento, ya no solo en la ciudadanía, sino también en las instituciones, en el Estado, en donde la repetición constante de esas conductas del incumplimiento de la norma se transforman en hábitos sociales totalmente permitidos. Se naturaliza la impunidad, incluso nos deja de molestar la impunidad, y por eso es que ahora nos molestaría decirle al Estado, oiga, Estado, ¿cómo que solo le va a dar un hospital? Tengo un hospital y una escuela, porque aquí no tenemos educación, ¿no?
Eso nos suena un poco extraño, pero considerar al hospital como, wow, lo mejor y la única obra que vamos a pedirle al gobierno, al Estado en general, ya es suficiente. Seguimos normalizando esa parte de ahí. Se acepta el incumplimiento cotidiano y también una intervención estatal mínima o en inobservancia de la debida diligencia o de la exhaustividad con la que el Estado tendría que intervenir. La anomia se internaliza, eso sí, digamos, ha logrado como hacerse costumbre, hacerse muy interna. La norma no, la anomia sí se internaliza como parte de una identidad colectiva, lo que dificulta revertirla. Y es justo como que por ahí por donde nosotros terminamos el día de ayer, como hacer pequeños actos del día a día y no un cambio brusco, que uno puede decir hubo un antes y un después, sino al ser como sostenido en el tiempo, generalizado, es decir, no se limitó en el tema de justicia, sino que no se limitó tampoco en el tema de salud, sino que se amplió a todo, a todas las esferas de acción del Estado y de los ciudadanos, fue o ha sido más difícil irla identificando de manera más pronta. Y por eso es que ayer, cuando la colega que intervino, la colega de Bolivia, nos decía como, ¿qué pasó? ¿Dónde está el origen? Por eso es que se dificulta ahora revertirla. Como les decía, el tema de el mal uso de los espacios públicos, el tema de basura en la calle, los estacionamientos irregulares, la interrupción del tránsito y evidentemente una mala cultura vehicular. Esas conductas individuales multiplicadas por toda la ciudadanía, por todas las instituciones, sostenidas en el tiempo de manera generalizada, genera un impacto colectivo negativo que refleja la existencia fortalecida de la anomia boba como tal. Y tenemos ahí otro de esos aspectos o consecuencias que señala Nino desde una cuestión social, cultural, es el tema del impacto de la anomia, lo pone aquí como al no internalizar, uno lo cumple como por miedo o por obligación también, porque la sanción es mayor, digamos, que el beneficio, y no lo cumplamos por convicción. Y ahí, por ejemplo, entra mucho el tema de que se haya fortalecido, se haya generado un contexto para, por ejemplo, corrupción institucional. La anomia estructural facilita, evidentemente, la presencia de corrupción por la presencia de instituciones débiles. Los ciudadanos perciben que violar normas no tiene consecuencias y eso genera, como les digo, este círculo vicioso. El impacto de la anomia en el tema de la seguridad ciudadana. La anomia tiene efectos directos en la seguridad y convivencia ciudadana, en donde se incumplen normas de tránsito, de orden urbano. El tema del cometimiento de delitos menores reflejan una anomia boba en acción. La desconfianza hacia las instituciones de control como policías, como jueces, aumenta la percepción de impunidad. Y ahí nuevamente, digamos, me voy a aterrizar un poco al contexto ecuatoriano, el tema que tengamos al día de hoy, niñez y adolescencia participando en, entre comillas, ni tanta, em, delitos menores, es justamente esta percepción de no pasa nada, a ti no te va a pasar nada, tranquilo, comételo. Y es nuevamente donde nos debería llamar la atención. Voy a hacer aquí como un pequeño paréntesis un poco para irlo relacionando con el tema de derechos humanos también. Em, yo les mencionaba hace un rato que estas prácticas multiplicadas evidentemente tienen un efecto negativo, devastador colectivo, porque al final se debilita el Estado, se debilita una ciudadanía debilitada, es decir, que no le exigen, no le exhorta al Estado lo que le toca hacer. Es evidentemente una ciudadanía que se va a conformar con lo mínimo, casi nada que el Estado le dé la gana de hacer. Y ahí vuelvo con ese tema de hacer de la política pública caridad. Eh, una ciudadanía que se acostumbra a eso le da cancha abierta a que el Estado esté tranquilo, cómodo y no cumpla ni siquiera con el básico de lo que le corresponde hacer, porque es su obligación, no como un favor, sino como una obligación. Y eso evidentemente pone en riesgo el escenario para
la protección, para el cumplimiento, para la reparación de derechos y para la prevención de vulneración de derechos. Porque si yo no le exijo al Estado el tema de prevenir, por ejemplo, seguridad ciudadana, si yo no le exijo al Estado de hoy fortalezca su sistema de justicia para temas de prevención, para el tema de reparación de derechos, de oiga, evite la impunidad, judicialice, sancione y repare, pone en riesgo la efectiva vigencia de esos derechos y si estos eventualmente son vulnerados, de que yo tenga un sistema que me repare. Más bien es como abrir un poco a este ámbito de cuídate tú solo de que te los vulneren, porque si te los vulneran, nadie se va a encargar de repararlos, nadie se va a encargar de protegerlos. Como yo les decía ayer, no tenemos oportunidad más o menos si es que se sigue fortaleciendo esa debilidad, tanto ciudadana como institucional. Ahora, ayer nosotros veíamos ese tema de los estados deberían ampliar la participación ciudadana cuando se diseñan normas, cuando se diseñan políticas públicas en general. Primero, para que las entiendan, entiendan para qué están, cómo se las activan, qué buscan proteger, qué beneficio nos trae a todos y todas el cumplimiento de esas normas y las consideren suyas. Les den ese nivel de legitimidad que necesitan para ser debidamente cumplidas. Como les digo, por convicción social, desde el tema, ayer nosotros hablábamos de la ética y la moral pública, para que las tomen, como les digo, desde ahí, desde el tema de qué bien hace o ya que entiendo para qué está esa política pública, ya que entiendo para qué está esa norma, la voy a cumplir porque sí, porque eso permite a la larga y dejen de verla como miedo. em, Recae mucho nuevamente al tema de la educación cívica. Una forma clave de combatir la anomia es la educación ética y cívica. Enseñar normas no basta, porque ya les digo, creo que al día de hoy la ciudadanía podrá saber la existencia de todo el articulado detallado y amplio que tiene, por ejemplo, en el Ecuador. Em, no basta con eso, porque ayer nosotros veíamos en la parte inicial de la jornada de ayer, las normas se las toma como se las sabe, pero no se les da esa fuerza de hay que cumplirla. Como, ah, sí, yo sé lo que dice el COIP. Bien, no me importa, más o menos. Lo que corresponde con esta educación cívica y ética es enseñar su sentido, es enseñar su valor colectivo para que está, como les digo, el objetivo, la finalidad y el bien común que busca asegurar. Vamos con el ejemplo que les ponía, que tengamos nosotros al día de hoy niñez o adolescencia cometiendo delitos, entre comillas, menores. em, Nosotros deberíamos entender, la gente se debería educar en entender por qué primero nuestra niñez y adolescencia no tiene que estar cometiendo delitos. Segundo, en la prevención del cometimiento de delitos, qué bien nos trae a todos para el correcto funcionamiento de una ciudadanía tendiente o que busca el bien común como tal. Programas educativos que fomenten responsabilidad ciudadana y profesional ayudan a internalizar las normas, espacios donde cada vez se vaya fomentando que la gente haga suya la norma, que no la sienta ajena, aislada, o como yo les ponía el ejemplo, que no sientan que solo beneficia a algunos o que el Estado es injusto y que solo apoya a unos y a otros no, sino que las vea como desde la integralidad y que permitiría a todos y todas, digamos, vivir en esas condiciones de dignidad. Hay estos, digamos, este acercamiento con espacios, lo voy a poner así como no tanto jurídico, sino como el acercamiento a la ciudadanía como tal. El acercamiento, por ejemplo, a juntas barriales. Las universidades suelen hacer estos programas como de que van a dar asesorías como a diferentes sectores de la sociedad de vinculación ciudadana más o menos. Son espacios en donde, por ejemplo, la academia, allí ayer bien lo mencionaba, si es que no me equivoco era Carlos, no me, si no me equivoco, pero el colega que intervenía como ese tema de el rol de la academia. Aquí también hay mucho este tema de evidentemente la academia, al ser educación, sí juega un rol muy importante en el tema de democratizar información, en el tema de concientizar a la ciudadanía, de educar en el sentido y el valor correcto e integral de la norma. El tema de la educación en materia de derechos y deberes desde niveles básicos, como nos planteaba el doctor Valle, que ocurre en Noruega, cómo fortalece para no solo prevenir, limitar
estos patrones de burocracia, de corrupción, sino también para un poco frenar el fortalecimiento de la anomia y evidentemente para motivar y fomentar un correcto funcionamiento del Estado de Derecho, del ejercicio de los derechos de todos y de una ciudadanía tendiente o que le apuesta al bien común. Justo lo que les mencionaba, el tema de esta educación, lo que fomentaría sería este tema de la cultura del respeto, haciendo un cumplimiento responsable, es decir, ese tema de entender para qué está la norma, lo que busca proteger, el tema de empezar a incomodar, incluso yo les pongo aquí un ejemplo como denunciar la corrupción, empezar a respetar normas comunes, aunque ahorita, en el contexto actual que nos encontramos, suene como raro, como ¿por qué? Si años ya nos manejamos así, son pequeñas acciones en las que deberíamos nosotros empezar a apostar para que nuevamente se vaya internalizando esta como costumbre y se vaya dejando al lado de la cultura del más vivo, el más pilas, o echa la ley, echa la trampa. Y se vaya rompiendo esas prácticas, casi como se fueron normalizando, haciendo costumbre por la cotidianidad y por el tema de estar sostenido en el tiempo, se vaya también normalizando el tema del cumplimiento como tal. Los efectos, las consecuencias más o menos o las esferas en donde la anomia tiene un impacto considerable son, como las hemos visto, son digamos, de diferentes aristas: económica, jurídica, política, social. Al ser varios las esferas o las dimensiones en donde impacta la anomia, es que nos debería generar más preocupación, si lo queremos ver así, porque ya que vemos que no se limita en el sistema judicial, o ya que vemos que no se limita en el ámbito económico, sino como que impacta en todo, al final podemos entonces decir fácilmente que sí, que el hecho de que yo hoy pague para que mi trámite salga antes que el de todos ustedes, sí va a impactar de manera colectiva y nos va a perjudicar a todos, porque eso se sigue debilitando y al tener un estado muy débil, es un estado que no va a asegurar eficiencia, eficacia, que no va a asegurar mi desarrollo de condiciones de bienestar y de vida digna como tal, y que el estado como tal reduzca su desarrollo económico, que no seamos atractivos, todo eso para inversión, todo eso va a terminar impactándonos a todos, porque eso evidentemente va a generar eventuales despidos, va a generar, no sé, reducción, me voy a inventar, aunque estos son medidas regresivas, va a ser reducción de sueldos, despidos masivos, em, y que el Estado, como les digo, genere más este contexto de inseguridad jurídica en donde en realidad no sepamos cuáles son las reglas de juego sobre las que nos vamos a mover. Entonces, entre las reflexiones finales tenemos, y que hemos visto como en este módulo como tal, la anomia ya vemos que no se queda en un ámbito jurídico, no se queda en un ámbito económico, sino que más bien, como yo les mencionaba, al ser un tema, un fenómeno estructural y cultural, para Nino, por ejemplo, si bien lo analiza desde la situación de Argentina, no se explica, la anomia no se explica solo por malas leyes, por el incumplimiento o por gobiernos corruptos, sino por un entramado cultural, ¿no? Que tolera el incumplimiento, que desconfía del Estado, que carece de educación cívica sólida y que ha naturalizado la trampa como una forma de supervivencia y toma al cumplimiento de la norma como que ingenuo. Por eso la anomia no se soluciona solo con más control o más sanción, porque ahí es cuando nosotros tenemos el cumplimiento solo por obligación y no por convicción, sino con un cambio profundo de valores colectivos que evidentemente intentar trabajar ahí creo que es como una parte muy compleja, porque es un poco como cambiar el chip y la dinámica de funcionamiento de toda una sociedad que, como les digo, aquí, por ejemplo, el ejemplo que les ponía de la sierra y la costa, estando dentro de un país, aún así tienen diferentes prácticas, diferente cotidianidad. Entonces, evidentemente, el reto es mayor. Nino plantea que, como he recapitulado todo, no es un problema individual, es un tema estructural en donde las instituciones deben garantizar cumplimiento y coherencia normativa. Es un problema cultural en donde la sociedad debe internalizar las normas y valorar el respeto de la ley como parte del bien común. Aquí como puntos claves para reflexionar, la norma
refleja la interdependencia entre ciudadano y Estado. Cuando uno falla, el otro se ve afectado. El cumplimiento no puede depender únicamente de la sanción. Debe existir comisión ética, confianza mutua entre el Estado ciudadano y entre los ciudadanos. Y algo que creo que ayer ya lo pudimos ver y que hoy somos conscientes es que la anomia no es un fenómeno pasajero. Cuando se reproduce, se convierte en un rasgo estructural de toda una sociedad, como observamos en muchos contextos latinoamericanos, como lo que nos mencionó ayer igual la colega de Bolivia. Al estar eso arraigado en la cultura como tal y al considerarlo como una característica propia incluso de la sociedad, evidentemente nos debería llamar la atención. Y aquí lo que un poco nos invita Nino a reflexionar es sobre, en serio, la importancia de internalizar las normas y la cultura de respeto a la ley. El reconocer que la ley no funciona eficazmente si no existe coherencia moral, institucional y social. Todos, como les digo, todos los actores, los partícipes de esto llamado Estado, tenemos no cierto, sino un gran nivel de responsabilidad en hacer que este mismo Estado funcione de manera correcta, eficiente, adecuada para todos y para todas, sin colocar escenarios de ventaja o desventaja. Y comprender que revertir la norma es un desafío colectivo, requiere acción, perdón, revertir la anomia es un desafío colectivo porque requiere acción del Estado, requiere educación cívica y requiere mucho compromiso y responsabilidad ciudadana. Como les digo, así como se fue formando de poquito a poquito, pero por mucho tiempo, pues así igualmente de poquito a poquito, por mucho tiempo, se podría lograr tal vez la reversión de la anomia. Con ello, entonces, yo concluyo con esta tercera intervención de este módulo, mi segunda intervención como tal. Em, Tengo costos colectivos invisibles. Sí, gracias, gracias, Doc. Creo que tenemos que ver como todos estos temas, más allá de temas directos, más allá de beneficios, incluso ayer veíamos como más allá de que hayan beneficios o perjudicaciones directas, entender que en realidad hay cosas como invisibles, abstractas, indirectas, que al final sí nos terminan impactando a todos y todas. Creo que cuando nosotros entendemos ese tema de que la anomia más allá de que si mi contraparte justo pagó para que salga la sentencia a su favor, le afecta solo a Mireia Tonato, digamos, y no al resto. Ah, no, sí nos afecta a todos, porque eso hace que un sistema de justicia tenga funcionarios em, que le dan paso a esta anomia. Y al ser ellos manifestación del poder público, em, debilita toda la confianza en el sistema de justicia y debilita el correcto funcionamiento de un Estado. Espero haber sido clara en lo que me correspondió a mí en las dos intervenciones, en la exposición de este tercer módulo como tal y de este capítulo, que si lo vemos en realidad es como de los más complejos y más reales. Ya les digo, si bien Nino hace este análisis desde la situación de Argentina, todos nos dimos cuenta con las intervenciones que todos han aportado en estos días, que esa realidad, esa situación se puede extrapolar fácilmente a cualquiera de nuestras realidades. A Bolivia, igual colegas de Argentina nos mencionaban como otros ejemplos, a la situación de Ecuador, y eso evidentemente nos debe llamar aún más la atención, porque saber que no se queda solo en un país o que no se queda solo en un colectivo, o pongámoslo, saber que no se queda solo en un área, por ejemplo, en el área judicial, solo ahí existen anomias, el resto está perfecto. Saber que es una cuestión amplia de abordarla, que son todos los ciudadanos que nos vemos involucrados o que funcionamos dentro de esa anomia, debe llamar la atención porque que no funcione nada, digamos, del Estado, que no funcione de manera correcta en ninguna de las esferas del Estado, estamos fallando no solo desde la parte institucional, sino como ciudadanía, porque no le exigimos al Estado el correcto funcionamiento. No le exigimos, pero tampoco hacemos este cambio de chip o este cambio de acciones para ir poco a poco haciendo que se vaya normalizando la cultura del cumplimiento de la norma. Entonces, espero haber podido cumplir como con todo lo que Nino aborda en este capítulo y sobre todo haberles podido transmitir de la manera más clara, crítica y analítica que se necesita en ese tema en particular. Con ello, entonces,
Les escucho, les de paso si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna apreciación al respecto, por favor. Si no, le doy la palabra al Centro de Estudios. Los escucho, Maya. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora. No sé si alguien aquí en la sala tiene alguna pregunta, por favor, que le pueda hacer la doctora, cualquier sugerencia, recomendación. Creo que la doctora está muy abierta a cualquiera una de ellas. Sí, Por estimado Carlos, supuesto. tiene el uso del micrófono, por favor. Buenas noches a todos los participantes, a usted, doctora Mirella. Un agradecimiento especial por la ponencia, muy acertada, por supuesto. Ayer yo ya me había cuestionado de alguna manera. Hoy es el final de de este curso, pero me cuestiono nuevamente. Esperemos que de aquí todos los colegas que hemos participado salgamos con una visión. En alguna frase suya le escuché decir, o sea, que vamos en una palabra propiamente dicha, vamos a reclamar, o sea, exigir, o sea, que no nos quedemos con la palabra de decir, bueno, si no me pasa a mí, o si es que así se maneja Ujú. todas las cosas, entonces seguimos manteniendo la anomia que en su momento, ya creo que allá por los años de 1893 ya lo dijo algún autor sobre qué era la ausencia de normas sociales, hablando de la sociología. Y con el jurista argentino, obviamente al hablar de la anomia boba, no es la ausencia de normas sociales, sino es más bien la inobservancia de las leyes en cada uno. Por eso que abarca a todas las regiones, no específicamente en un país. Entonces, si no observamos la ley y las normas en especial, yo me mantengo en decir que sean normas de conducta, inclusive no solamente la ley, porque la ley sí podemos desconocer muchas personas. Nosotros hablamos acá desde que los que tuvimos la oportunidad de estar en la academia, de haber pisado las aulas, haber leído de pronto alguna constitución por ahí, pero a la gente común, que es la mayoría, no te hemos estado en la oportunidad, muchos de ni siquiera llegar al bachillerato, mucho menos de interpretar una norma, ¿no? Entonces se habla de la anomia boba en las normas de conducta, en realidad que salga desde la familia. Y yo he estado así pensando a lo que usted decía y coincido mucho que de esto deberíamos establecer. No sé cuál sería la forma de alzar la voz, de decir para que el Estado en verdad es el garante de la educación. Falta mucha educación. Y la educación no debe empezar, o sea, con tener un título académico superior, sino es la educación desde los niños, o sea, la Así es. cívica y la ética, porque si nos quedamos solamente en la moral, en la enseñanza de nuestros hogares, la moral para unos puede ser bueno, para otros puede ser malo, y lo podemos ver desde cada de uno de nuestros puntos de vista, de qué hogar salgamos, inclusive desde nuestra clase social. Entonces sí, coincido muy plenamente y ojalá que en nuestro país o los que están encargados, el Estado, en realidad se comprometa o nos comprometamos todos los ciudadanos en que las escuelas se incremente la ética, en realidad, donde que se pueda educar a nuestros niños, donde se pueda hablar de que es muy importante la disciplina, la puntualidad, el respeto, diferenciar que no basta con ser honesto, sino también ser íntegro para poder llegar a una sociedad que fomente y cumpla estos principios. Eh, Recordando esta, creo que de la ética, una autora de Cortina, me parece, decía que estudiar la ética es formar un buen carácter. Creo que nos hace falta eso. Para poder reclamar necesitamos un carácter, para poder actuar necesitamos el carácter, para estudiar el bien, para donde que nosotros no estemos solamente para juzgar a los demás y ver los actos ajenos, sino para educar nuestros propios actos. Ahí es cuando ponen los ejemplos de que a veces criticamos a mucho de que el carro casi me choca, pero yo no respeto el semáforo. Entonces, Ujú.
Sí, ojalá que cambiemos mucho en esto y ojalá que, no digo, al salir de aquí, empecemos, lo dije ayer, con nuestras familias, no nos quedemos Así aquí, es. que haya muchos más de estos espacios, podamos en realidad, y de aquí a un plazo no muy lejano, en verdad se diga que se va a empezar estudiando la ética desde las escuelas. Antes se daba cívica, aunque a de poco, pero luego se eliminó eso en la educación primaria y secundaria. Entonces, eso, y ojalá que nos atrevamos en verdad, atrevernos a reclamar, a alzar la voz, aunque le veo muy difícil porque cuando uno se reclama un derecho, se es tildado o observado desde el poder como criminal inclusive, Así peor es. aún, le mantienen entonces con miedo. Es muy difícil dejar eso, pero esperemos de que esto vaya cambiando de a poco y estos espacios se puedan repetir para que las personas podamos irnos educando un poco más y que se sumen más personas también, ¿no? Para que no se quede solamente en unos pocos. Eso, Así mucho. es, Carlos. Muchas gracias a usted, Carlos. Totalmente de acuerdo con su intervención. Y hay un poco, tomando lo que usted dice, creo que tenemos ahorita una responsabilidad un poco mayor, tal vez, todos los que estamos aquí, porque justamente desde esta actualización de conocimientos, ya sabemos entonces que tenemos un poco esa labor ciudadana de ir, como les decía ayer, replicando esa información, replicando esos conocimientos, cambiando incluso las prácticas, dejando de ser parte de esta anomia, como les digo, incomodando un poco a la anomia, incomodando un poco a la práctica, a la cotidianidad indebida, si queremos verlo así, incomodando o dejando de ser parte de ese contexto em, que así funciona, así se lo lleva, dejando de ser parte de ese, es que así es, sino más bien desde el deber ser. Creo que, justo como se mencionó, como de poco a poco, creo que puede ser la manera más correcta, incluso para evitar estos contextos que evidentemente pueden ser como la criminalización, como bien dijo Carlos, tal vez irlo haciendo poco a poco puede ser como un primer punto de partida. Ya les digo, porque al final estos temas o al final las actuaciones con las que la novia tuvo asidero fueron igual como poco a poco. Entonces, creo que es como, ya les digo, un buen punto de partida, pero totalmente de acuerdo con usted, Carlos. Y como les digo, hay más bien les insto a todos y todas las que se encuentran en la sala a tomar esa responsabilidad, ya les digo, un poco mayor que tenemos ahora con este conocimiento adquirido y de ir fomentando y replicando esas buenas y nuevas prácticas y también democratizando la información que se tiene, porque evidentemente el tema de educación, de información como tal, todo lo que sea información nueva de aprendizaje, bien dicen, es poder, así que lo tomemos y que lo sepamos utilizar de la mejor manera para dejar de ser parte de es que así es. Y más bien empezar a ser parte del, ese es el deber ser. No sé si alguien más tiene alguna intervención adicional, alguna pregunta. Sí, por favor, alguien que tenga una pregunta, puede activar el micrófono, por favor. Marco, por favor. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos los participantes de este curso. En la actualidad veo que la materia que se nos imparte, los conocimientos que tenemos muchas personas, la de cuarto nivel, y cada día nos capacitamos más y más por tener un país, un estado con una educación mejor. Pero tenemos un problema de que cada 4 años, 5 años se cambia de presidente